¿cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Lindo tema, linda palabra. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y la misma palabra tiene la respuesta a estas preguntas. Y quiero que vayamos a la palabra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Como decimos hoy en las iglesias, ¿no? Ya no decimos casi abran sus Biblias, sino prendan sus Biblias. Prenda la Biblia en el celular, en la tablet, en la computadora. Bueno, y vamos a la palabra. Dice la Escritura así para poder responder a ese interrogante. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Libro de Juan, capítulo 16, versos 7 en adelante dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la teología hay una asignatura que se enseña y se llama la neumatología. Neuma del griego soplo o vida o espíritu, se refiere al espíritu, por supuesto, al Espíritu Santo en este caso. Entonces allí se nos enseña de una manera muy amplia el tema del Espíritu Santo. Y realmente quiero decir que el tema del Espíritu Santo es un tema muy, pero muy amplio. Pero esta mañana nos vamos a enfocar un poquito en lo que Él hace. Cómo obra en la vida del creyente, cómo obra en la vida de la iglesia. Lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es una persona. En la Escritura podemos ver que llena los requisitos, los atributos de una persona. Como persona piensa, tiene intelecto, habla, sí, escoge, enseña. O sea, todos los atributos de una persona. Eso nos da un panorama de qué puede hacer Él siendo que es una persona. Sí, cuando vemos los atributos del Padre, del Hijo, Él tiene los mismos atributos del Padre. Y entonces eso lo lleva a desempeñar un ministerio de una manera muy, pero muy amplia. Como dijimos, entonces como persona Él escoge, guía, enseña, habla, convence, etcétera, etcétera. Y lo que vemos aquí en el libro de Juan es que fue enviado por el Señor Jesús. Él lo envió. ¿Para qué lo envió? En primer lugar, para convencer, dice, al mundo, para que el mundo crea en la palabra, para que crea en el Evangelio. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, el cristianismo rato hubiera desaparecido. Así es, con los ataques, con las filosofías y teorías que tenemos. Pero el Espíritu Santo, por encima de todas estas cosas, filosofías, teorías contrarias a la palabra, por encima de todo, Él está obrando de una manera sobrenatural. Por eso entonces fue enviado por Jesús para convencer, para guiar y para enseñar. Y quiero ir a la palabra de una manera expositiva. En el versículo 7, estamos en Juan, capítulo 16, verso 7. Jesús dijo una frase muy, pero muy sobresaliente. Pero yo os digo la verdad, os conviene o me conviene que yo me vaya. Qué tremendo, ¿no? Me conviene que yo me vaya. ¿Por qué Jesús está diciendo, es necesario que yo me vaya? ¿Por qué es necesario que Él se aleje? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él dice, porque les voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes y que va a hacer una obra mucho más grande de la que yo estoy haciendo. Es lo que quiere decir el Señor Jesús. Su obra será de una manera mundial, de una manera, podemos decir, cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿no? Dios es omnisciente, omnipresente, es decir, Él va a estar en todo lugar al mismo tiempo. Esto es algo muy, muy lindo, muy grande de entender la magnificación o la obra grande del Espíritu Santo, ¿no? Su obra va a ser a nivel mundial, es decir, como yo uso una frase o muchas frases, pero una de ellas es Dios está aquí, está allá y más allá, ¿cierto? Dios está aquí, allá y mucho más allá. Así que qué bendición saber que el Espíritu Santo está obrando de una manera sobrenatural, omnisciente y omnipresente. Si está aquí, está más allá. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él se limitó a su área presencial. ¿Sí? Él fue presencial. Muy pocas veces el Señor estaba aquí y estaba obrando allá, aunque lo podía hacer. Pero se limitó en su forma humana, humana y divina, pero en su forma humana Él se limitó a un solo lugar.
Recuerdo solamente unas 2 o 3 veces cuando Jesús está orando aquí y más allá. Por ejemplo, en una ocasión le dijeron, solo di la palabra y mi siervo sanará. No necesitas que tú vayas, no es necesario que vayas a mi casa, soy un hombre pecador. Di la palabra y mi siervo sanará. Y él dio la palabra y ese siervo fue sanado. Eso se llama la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. ¿Sí? Muy pocas veces lo hizo Jesús. Pero el Espíritu Santo, que está hoy con nosotros, que fue enviado por Jesús, está aquí, ahora mismo está aquí a través de esta radio, pero está en miles de radios cristianas que hay, o está donde están orando, donde están predicando, etcétera. Está en todo lugar. Entonces Jesús está diciendo, me conviene que yo me vaya. ¿Por qué me conviene que yo me vaya? Porque Él va a obrar de una manera, podemos decir, presencial. Hoy en día, después de la pandemia, se impuso lo virtual y se impuso lo no presencial, ¿sí? Lo virtual a través de las redes. Sin embargo, eso es lo que hace el Espíritu Santo, es decir, es como las redes está en todo lugar. Qué precioso ver esa palabra de Dios. Me conviene que yo me vaya, ¿sí? Jesús obra realmente de una manera sobrenatural. Él es todopoderoso, está a la diestra del Padre, pero obra a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Obra a través de su Espíritu Santo. Y vamos a ir mirando, por ejemplo, el versículo 8. El versículo 8 nos dice algo muy importante de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? ¿Qué hace Él? Entonces dice, Él convence. Y en ese convencimiento está en que Jesús es revelado por el Espíritu Santo. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor está diciendo, cuando Él venga, convencerá, quiere decir que es el encargado, si podemos decir así, de revelar a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la humanidad. Mucha gente, hoy en día tenemos miles de testimonios que han sido convencidas por el Espíritu Santo en todo lugar, en un hospital, en una cárcel, en una campaña, etcétera, en un hogar de reunión, en una célula. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él revela a Jesús en nuestras vidas. Usa la palabra para formarnos. Esta palabra preciosa que tenemos, la Biblia, es la palabra revelada de Dios. Usa esa palabra para enseñarnos el plan de Dios, el amor de Dios, los propósitos de Dios. Es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, adelantémonos un poquito allí en el capítulo 16 que estamos viendo en el versículo 13, ¿sí? ¿Qué dice allí la Escritura? Dice la Escritura, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Oh, qué texto precioso! Y esto está diciendo el Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Una de las cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo, según este texto, es nos revela la verdadera doctrina. Hoy en día, las sectas, las ideologías cristianas, si se puede decir, defienden sus teorías y sus doctrinas, y muchas doctrinas son transgiversadas, muchas doctrinas son erróneas, pero una de las cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo es revelarnos la verdadera doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? El creyente debe apegarse a la palabra, porque el Espíritu Santo usa la palabra. Hay mucha gente hoy en día, hay muchos cristianos que se dejan convencer por lo que dice fulano de tal, fulana de tal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Escritura frente a esa doctrina? Se nos enseñó un dicho muy bueno, muy popular entre nosotros los cristianos. Un texto sin el contexto es un pretexto. Lo sabemos, ¿no? Un texto sin el contexto es un pretexto. Y lo que hacen las sectas, las doctrinas negativas, erróneas, es usar un texto sin mirar el contexto. Pero mire lo que está diciendo la Escritura, lo vuelvo a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, o hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, el Espíritu Santo usa la palabra, cuando estudiamos la Biblia, vemos que la Biblia está dividida, tiene historia, los primeros libros de la Biblia son historia, luego proféticos, poéticos, ¿sí? Usa todo este sistema para enseñarnos la verdad, porque esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Una de las tareas
importantísimas de la iglesia, de nosotros los pastores, es formar a la iglesia. A la gente le gusta mucho el activismo, le gusta mucho también el sentimiento, le gusta mucho, si se puede decir, el mover. Pero una de las cosas importantes es enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios. Hoy tenemos el emocionalismo y es bueno porque somos emocionales, pero se comete el error de descuidar la doctrina cristiana. Entonces, este texto, cuando está diciendo Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Toda la verdad es la verdadera la doctrina, ¿sí? La doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? Nos revela la verdadera doctrina. Hay una palabra que Jesús usa aquí 2 veces, mire, dice, cuando Él venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará. Esta es la palabra que se repite, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Usa los 5 ministerios. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Recuerda el tema de hoy. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Entonces, cuando dice aquí, hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Entonces, cuando estudiamos acerca de los 5 ministerios, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, ¿cierto? Dice que Él nos dio, a la iglesia le dio apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y además de eso nos dio dones, talentos, ancianos, obreros, ministerios. Todo este conglomerado, si podemos decir así, lo usa el Espíritu Santo para hablar. Y se cumple lo que Jesús está diciendo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, es decir, lo que está en el corazón del Padre. Entonces Dios usa los evangelistas, los pastores, los maestros, ¿sí? Para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar la palabra de Dios. Por eso la misma palabra de Dios dice, o el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en Apocalipsis, bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía, ¿sí? Bienaventurados. Entonces, cuando una persona está escuchando, está siendo feliz, porque la palabra bienaventurado significa feliz. En este momento, los que me están escuchando están siendo felices. Los que están escuchando la radio por un medio, por otro medio, en las iglesias, en las congregaciones, están siendo bendecidos, porque se dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen, felices los que oyen la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo aquí, en este texto, cuando Él venga, Él hablará, ¿sí? ¿Cómo habla? Usando, repito, los diferentes ministerios que Él ha levantado. Y hará saber, dice, todo lo que oyer, es decir, revela la palabra de Dios, ¿sí? Es por eso que vuelvo a decir, y lo voy a estar repitiendo, es tan importante que los cristianos, los creyentes, leamos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios por un requisito, porque en la iglesia les exigimos que lean, que estudien, pero no se edifican, no meditan en ella. Entonces, yo le digo a los jóvenes y le digo a los hermanos, venza la tentación del celular. Todos tenemos la tentación en la mañana, cuando nos levantamos, querer, después de la oración, querer ver tal vez el TikTok, o el Facebook, o el YouTube, o todas las redes sociales que hay, ¿no? Hay muchísimas. Queremos rápido, no. Deténgase y venza la tentación y lea por lo menos el versículo diario. Hoy hay cantidades de redes sociales cristianas que envían el versículo diario, o tenga un plan de lectura. Generalmente yo tengo una disciplina de leer la palabra de Dios, ¿sí? Estoy leyendo un libro constante de la Biblia. Me detengo mucho en los libros. Llevo casi un año leyendo el libro de Éxodo, ¿cierto? Meditando allí lo que dice la Escritura, ¿sí? Pero otra costumbre es que no prendo el celular sin leer el versículo diario. Entonces es un buen consejo que nos forma, que nos quita esa tentación de estar en las redes, que no es malo, por supuesto, pero hay que saberla usar como una buena herramienta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa la palabra de una u otra manera para enseñarnos, para formarnos. Así que ese es el mensaje de la palabra de Dios que estamos compartiendo en este día. No se olvide, lea la palabra, medítela, estúdiela, y qué bueno, algo que hemos de aprender los cristianos, a veces se me olvida a mí, es ore antes de leer la palabra de Dios. Haga una oración, diga: el Espíritu Santo, Jesús dijo que tú nos enseñarías la palabra, que tú usarías la palabra para formarnos. Así es que haga una corta oración, hagámoslo cuando vamos a leer la palabra, digamos:
leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñame algo, revélame algo, muéstrame algo. Y que no lo hagamos como una imposición de las iglesias o como un requisito impuesto, sino que más bien sea un apetito espiritual, un deseo espiritual de leer la palabra de Dios. Eso es mi amigo, mi hermano. Y antes de seguir, pues una vez más damos un abrazo, un saludo a todos aquellos hermanos que están a través de las redes sociales. Pueden también mirar a través del YouTube. Estamos saliendo en vivo y en directo a través del canal YouTube Radio Quinchuquí, Salmos Andinos. Pueden ahí mirar, porque también estamos a través de YouTube, Facebook y bueno, otras redes allí. Así que hacemos ese paréntesis para darles un abrazo a todos nuestros hermanos, amigos, compañeros, pastores, a nuestras familias también que están ahí en sintonía. Pero vamos a seguir la palabra de Dios. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida, no? Obra dándonos lo que hay en Jesús. Una de las cosas lindas del Espíritu Santo es que Él obra regalándonos o impartiendo lo que hay en Jesús. ¿Qué hay en Jesús? Mire lo que dice la Escritura. Entonces aquí estamos en Juan capítulo 16, verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Jesús está dando una profecía. Me conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, Él me glorificará. Y yo siempre digo, Espíritu Santo, gracias por glorificar a Jesús. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús? Bueno, lo glorifica haciendo que esta palabra corra, inundando desiertos, campos que están en soledad. El Espíritu Santo glorifica a Jesús haciendo que la palabra de Dios corra y sea glorificada, ¿cierto? Que corra la palabra de Dios. ¿Qué más nos brinda lo que hay en Jesús? ¿Qué hay en Jesús? Buena pregunta. Me gustaría que pongan en el chat, ¿qué cree que hay en Jesús? ¿Sí? ¿Qué cree que hay en Jesús, que Jesús tiene para mí y que Jesús está diciendo, cuando Él venga me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber? ¿Qué hay en Jesús? Entonces decimos, lo primero que hay en Jesús es perdón. Él quiere perdonarnos nuestros errores, fallas, pecados. La Biblia dice, no hay justo ni uno, no hay ni un hito que no peque. Dice, todos pecaron. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que una de las cosas que hay en Jesús es perdón. No se olvide, perdón. ¿Qué más tenemos en Jesús? Bueno, salvación. Cuando somos perdonados, entonces somos salvos. Hay un ministerio que se llama Evangelismo Explosivo. Y en una de sus frases dice, si tú murieras hoy, llegas al cielo y estás en la puerta del cielo, y un ángel te dice, ¿por qué crees que te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Y muchos dicen, bueno, porque hago buenas obras, por aquí. Pero la respuesta correcta es, debes dejarme entrar al cielo porque acepté a Jesús mientras estuve en la tierra, mientras estuve vivo, acepté a Jesús y ahora entonces puedo tener vida eterna. Entonces, ¿qué hay en Jesús? Hay salvación. Cuando una persona recibe a Jesucristo, tiene perdón y por supuesto tiene salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, lo salva del infierno, de la condenación, pero de muchos problemas. Yo siempre digo, gracias a Dios que conocí al Señor a los 17 años, porque yo ya no estuviera vivo, de verdad lo digo. Un carácter muy difícil, formado en una familia disfuncional, con muchos problemas. Muchos de mis amigos se fueron a grupos difíciles en Colombia. Estaba a la época del narcotráfico, estaba metiéndome a esa parte y era difícil. Yo sé que no hubiera vivido porque ya desde muy pequeños andábamos con el arma, con el cuchillo y teníamos esa intención de que si alguien nos busca pelea, pues hay que defenderse. Y yo digo, Dios me está permitiendo llegar a esta edad, cumplir 40 años en el Señor, de haberme rescatado. ¿Por qué? Porque conocí a Jesús y me dio perdón, me dio salvación. ¿Y la pregunta era, ¿salvación de qué? Bueno, de muchos problemas. De verdad, yo se los digo con mi corazón. Cuando uno acepta a Cristo, se libra de muchos problemas. No quiere decir que no van a haber problemas. Van a haber. Pero en realidad, el Señor nos libra de muchísimos problemas. Muchos de mis amigos ya no viven. Lamentablemente ya no viven. Porque, como les digo, tomaron diferentes caminos, de decisiones en la vida que los llevaron a perecer, y es algo muy triste. Y yo hubiera ido igual que ellos, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia
y me escogió para ser un portavoz de su palabra. Y al celebrar estos 40 años que estoy ahorita en junio de haber conocido la palabra, yo lo estoy repitiendo. Estuve la semana pasada en Colombia compartiendo la palabra de Dios donde yo nací espiritualmente, y les daba este testimonio porque yo me compartí allá donde estuve compartiendo la palabra, y les decía que misericordioso es Dios, que nos rescata, que nos libra, que nos, como dice el Salmo 103, ¿cierto? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bienes y favores y misericordias. Entonces, lo que hay en Jesús, como dice aquí, estoy leyendo Juan capítulo 16, verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hay en Jesús? ¿Qué tiene Jesús para ti y para mí? Entonces, lo que hay en Jesús, el Espíritu Santo lo toma, nos lo hace saber para que nosotros podamos actuar y podamos clamar a Dios para que lo que hay en Jesús nos pueda dar a nosotros. Así que ese es el desafío, mi hermano, mi amigo. Mucha gente que está dudosa, si sigo o no sigo los caminos. No. Con el Señor no hay que dudar. El Señor, mucha gente la rechazó porque dice que muchos querían seguirle, pero siempre ponían trabas. Entonces el Señor le dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ve, tú haces esto, no. Es el que sigue a Jesús debe tomar esa decisión. Así que, como una aplicación, el Espíritu Santo obra de una manera muy, pero muy sobrenatural en nuestras vidas. Ahora sí, ¿qué produce el Espíritu Santo? El tema de hoy, no se olviden, es cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Ahora sí miremos qué produce el Espíritu Santo. El libro de Gálatas, capítulo 5. Como dije anteriormente, si tiene una Biblia, préndala, ábrala, ¿sí? Y quisiera que comenten los hermanos allí a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, que está saliendo en vivo y en directo, ¿sí? Comenten un poquito, envíen sus comentarios, es muy bueno porque me gusta mucho ser interactivo, interactuar con nuestros queridos oyentes, ¿sí? ¿Qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo de una manera muy profunda, muy sobrenatural, es que produce lo que Él es en nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo es un poco, si se puede decir, un poquito diferente al Padre? Que esto podría sonar como una falsa doctrina, pero no. Me refiero a su forma de ser, de actuar. ¿Por qué dice la Biblia todo pecado contra el Padre, contra el Hijo será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Es porque Él es muy sensible, Él es muy tierno. Y lo que hay en Él quiere producir en nosotros. Entonces, Gálatas 5:5 nos dice, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es darnos la fe para esperar la venida de Jesús. Mire lo que dice Gálatas 5:5. Pues nosotros, por el Espíritu, cuando está Espíritu con mayúscula, pues nosotros por el Espíritu Santo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe esperamos la esperanza de la justicia. Eso quiere decir, por fe esperamos la venida de Jesús, ¿sí? Él produce en nosotros esa fe de saber que Jesucristo va a venir al mundo y que nos va a llevar no por lo bueno que somos, no por las obras que hagamos, sino como dice Efesios capítulo 2, ¿cierto? Dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Así es que eso es lo maravilloso del Espíritu Santo. Él está produciendo lo que hay en Él. Hay fe para poder esperar la venida de Jesús. Otra cosa que es el Espíritu Santo que produce en nuestras vidas, Gálatas 5:16 al 18, es nos ayuda a vencer las obras de la carne. Qué duro, qué difícil. Sí, hemos sido habituados, hemos adquirido hábitos en nuestras vidas que nos es tan imposible vencerlos humanamente. Pero una de las cosas que Él hace es ayudarnos a vencer. Este texto lo conocen muchísimo los cristianos, ¿cierto? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ajá, qué tremendo, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Qué impresionante, ¿sí? Ver cómo los seres humanos hemos sido, como dije, habituados, hemos adquirido hábitos que son, dice la Escritura, contra la naturaleza, contra los planes de Dios. Ayer compartía sobre la tragedia hacia la raza humana, en Génesis capítulo 2, ¿cierto? Capítulo 3, donde los seres humanos, los primeros seres humanos, Adán y Eva, desobedecieron, y la caída fue impresionante. Esto fue, a veces no tengo palabras para explicarlo, el daño que se hizo a la naturaleza, no solamente a la raza humana, sino a toda la naturaleza. Afectó tanto que hemos sido marcados, ¿sí?, para vivir así en las luchas, en el pecado. Y el Espíritu Santo está usando aquí a Pablo a través del libro de Gálatas para hablar de esas 19 manifestaciones negativas de la carne, con el cual batallamos constantemente. En las encuestas que hemos hecho a nivel de los cristianos, a pesar de que ya tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y estamos en el proceso de formación, pero a pesar de eso batallamos con alguna de estas cosas. Algunos batallan con la borrachera, el alcoholismo, con la idolatría, con las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, todas estas cosas que son obra de la carne. Pero vemos también que lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a vencer estas cosas. Siendo sinceros, en mi experiencia personal, no como pastor, sino como cristiano, como un cristiano común y corriente, he llegado a la conclusión que hay cosas que nosotros los cristianos no vamos a poder vencer por sí solos. He llegado a esa conclusión, ¿sí? No vas a poder vencer por ti mismo. Tienes que buscar la ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención esta frase que usa el pastor Ricardo allí en el Congreso Mundial de Avivamiento, ¿no? En la iglesia Avivamiento en Bogotá. Él tiene una frase escrita que dice: el Espíritu Santo es mi amigo. Sí, es una frase muy bonita, y qué bonito que la pudiéramos hacer de nosotros personal. No solo ponerla en una pared, sino decirla: el Espíritu Santo es mi amigo. Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer, que nos ayuda a poder lograr lo que humanamente yo no puedo, ¿cierto? ¿Con qué estás batallando? Y vale la pena hacer la pregunta: ¿cuál es tu batalla? Dice un dicho: todos tenemos una pata de que cojear. Es como una mesa, que esto es una mesa, tiene 4 o 5 patas, 4 patas, pero si se quiebra unita, si uno está mal, ya no funciona bien. Muchas veces la vida cristiana puede ser así, estamos batallando con una de las áreas. Aquí hay 18 cosas que yo he contado que son la obra de la carne, ¿sí? Tal vez no batallas con el alcohol, pero batallas con la ira. Tal vez no batallas con el adulterio, pero batallas con la fornicación. No batallas con estas cosas, pero de pronto la hechicería, el alcoholismo, los celos, ¿sí? Y tengo malas noticias y buenas noticias. La mala noticia, ya lo dije, es: no vamos a poder vencer solos estas cosas. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo va a producir en nosotros lo que hay en Él. Y para ir haciendo una aplicación y casi una conclusión, mire, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es producir sus manifestaciones. Y las voy a leer, es muy conocido. Aquí tenemos 9 manifestaciones. Aparece como los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, pero yo le llamo manifestaciones, porque es lo que es Él, lo que hay en Él, y que va produciendo en mí a medida que yo me doblego a la presencia de Dios, a medida que leo su palabra, a medida que busco su presencia, a medida que me conecto con otros hermanos, que me congrego en una reunión de adoración, de alabanza. Entonces Él va produciendo en mí todo este mover, si podemos decir, este actuar, estas manifestaciones de lo que hay en Él, que el apóstol Pablo pues la llama como frutos del Espíritu. Leamos la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. Dice la Escritura así: más el fruto del Espíritu, es decir, más el fruto, el resultado del Espíritu Santo, lo que Él va produciendo en nosotros es
¿Sí? Versículo 22, más el fruto del Espíritu. Es como cuando usted ve un árbol cargado de fruta, ¿cierto? Pues podemos decir más el fruto del aguacate, más el fruto del mango, más el fruto, etcétera, etcétera. Es así lo que quiere decir el Espíritu Santo a través de esta carta. Más el resultado del Espíritu Santo es, y mire, 9 manifestaciones. Número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, esto es para un estudio muy completo. Por eso hablamos de la neumatología, ¿no? La neuma, que quiere decir soplo, espíritu, se refiere a eso, al obrar de una manera amplia, sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos esos 9 dones, algunos llaman, 9 frutos, también lo comparamos con 1 Corintios 12, que también tenemos 9 dones. La obra del Espíritu Santo es grandiosa. Yo quiero que más luego lo leamos, pero detengámonos un poquito aquí en Gálatas capítulo 5, donde nos habla de esas 9 manifestaciones, ¿sí? ¿Cuántas personas venimos a Cristo sin amor y decíamos, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, a mí nadie me valora, nadie me estima? Venimos con eso, ¿cierto?, al Señor. Y mucha gente está así. Mucha gente se está quitando la vida porque sienten un desamor y caen en depresión, caen en angustia. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me valora. Quiero decirte una buena noticia, es que Dios te ama muchísimo. Dios te valora como tú no lo sabes. Te ama tanto que envió a su Hijo. Sí, el texto central de la Biblia, porque tal manera amó Dios a Eber Gómez. Tú puedes poner tu nombre. Tal manera amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Dios te ama. Es una frase que debemos de usar en las congregaciones. Dios te ama. No te sientas solo. El domingo predicaba ese tema. El tema que me gusta compartir en junio sobre la familia era la unidad en la familia, el compañerismo en la familia. Y es una bendición que nos sintamos acompañados por los hijos, por los padres, por la esposa, por el esposo, por la esposa. Pero qué triste es sentirse solo, sin esperanza, sin rumbo, como vivir por vivir la vida. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito por el cual vivir. Y es importante descubrir ese plan, ese propósito. He visto a través de mi vida que cada uno es fuerte en una área. Concéntrate en aquello que eres fuerte, como dice Rick Warren en su libro Vida con propósito. Un libro se convirtió en un bestseller realmente en el cristianismo, y lo recomiendo que lo lean. ¿Por qué? Porque él nos ayuda a enfocarnos en aquello que somos fuertes y a dejar las debilidades a un lado. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo aquí, estamos viendo Gálatas 5, el versículo 22, lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a que nos sentamos valorados, nos sentamos amados, ¿sí? Que no te sientas solo. Entonces dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Mire, gozo no quiere decir que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades. No. Entonces el Espíritu Santo obra en esos momentos de crisis, de tribulación, de angustia, de soledad. Ahí va a venir el gozo. El apóstol Pablo dijo claramente, está siempre gozosos. Mire, siempre. No está diciendo no vas a haber problema, no. Recordemos que algunas de las cartas, sobre todo, hay varias cartas, entre ellas 5 cartas o 6, que fueron escritas por Pablo desde una cárcel. ¿Y cómo es que en una cárcel él está diciendo está siempre gozosos? ¿Cierto? ¿Cómo va a hablar del gozo estando en una tribulación? O cuando él escribe, por ejemplo, su última carta, 2 Timoteo capítulo 4, nos refleja que él está en sus últimos días. Pero a pesar de eso, aunque se sentía solo, él está diciendo, todos me han abandonado. Solo Dios está conmigo y Lucas está conmigo. Solo Dios está conmigo, pero no me ha dejado solo, está Lucas conmigo. Qué lindo, mire. Entonces yo decía el domingo, siempre Dios pone una persona a nuestro lado. Puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, un amigo de confianza. Alguien está a tu lado para que no te sientas solo o sola. Alguien está cerca de ti. Entonces cuando dice aquí manifiesta son los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, es eso. Gozo en las
difíciles circunstancias. Hoy en día por las redes podemos ver cómo personas que están en sus últimos días de vida están predicando la palabra de Dios en un hospital, en una clínica, o tal vez sabiendo que han sido condenados a muchos años en una prisión, pero conocieron a Jesús en esa prisión y ahora están allí, ¿cierto? ¡Qué bendición! Eso es algo que hace el Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer, porque hay mucha gente que está muy amargada, que está aburrida. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra, porque no tiene a Cristo y están sin esperanza. Pero qué bonito es ver que personas que aún están en sus últimos días de vida están gozosos allí, están allí animados, tal vez dándonos valor a nosotros. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Le daba valor a los cristianos desde una cárcel, tras una reja. Imagínense, ¿quién hace esto? Amado hermano, amado amigo, lo hace el Espíritu de Dios. Así es que no olvidemos el tema de hoy: cómo obra el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y me estoy deteniendo en Gálatas, que es un pasaje que lo conocemos los cristianos de memoria. Sí, sabemos, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Mire, gozo y paz van de la mano. ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? Mucha gente sufre de insomnio, no puede descansar tranquilo, no tienen paz. ¿Sí? Escuché una frase de un gran hombre que tenía mucho dinero que dijo: cuando no tenía nada, vivía más tranquilo. Pero ahora que tengo tantas cosas, no vivo tranquilo porque estoy tan preocupado por esto, por la hacienda, por el carro, por la moto. Y así nos pasa a todos. Entre más cosas vamos teniendo, se genera una preocupación más por estas cosas. Y puede ser que estas cosas nos quiten el gozo, nos quiten la paz. No, Dios quiere que seamos integrales, que guardemos la paz. A mí me ayudó mucho un texto de la palabra, se los digo. Cuando era un joven pastor, a los 20, 21 años, me cargaba de las cosas, porque venía el uno y me contaba un problema, el otro problema y el otro problema. Gracias al Señor, en los seminarios nos enseñaban que debemos de aprender a dejar las cosas afuera. Y en una ocasión nos decían: imagínate que tú llegas a tu casa y que hay un poco de ganchos atrás de tu casa y tú cuelgas en esos ganchos todos los problemas que te contaron hoy o que estás pasando, y entras a tu casa y descansas en Dios. Y gracias a Dios, hace muchos años aprendí a descansar en Dios. Sí, me acuesto a veces tarde, como anoche a las 12 de la noche, pero ya a las 5:30, el Espíritu de Dios me despierta descansado, tranquilo. Dormí tranquilo. El texto que me ayudó fue en el libro del Salmos, ¿cierto? Capítulo 5. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué linda palabra, qué maravilloso es cuando aprendemos a descansar en Dios. Dejamos todos los problemas a un lado. Recuerda, en la cama, mientras duermes no vas a solucionar nada. Tus preocupaciones, tu insomnio, no te va a servir de nada. Entonces, ¿por qué no hacer lo que dice este texto? Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Paz. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa es la palabra de Dios. Así que, mis queridos amigos, hermanos, estamos viendo el tema: cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos estudiando aquí Gálatas capítulo 5, del versículo 22 en adelante, hablando de las manifestaciones del glorioso Espíritu Santo que Él produce en nuestras vidas. Y sigue diciendo aquí la palabra, ¿sí? Paciencia, mire, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, decimos nuevamente que Él produce en nosotros estos frutos, entre ellos la paciencia. Yo era un ser muy impaciente, me costó muchísimo. Y hay mucha gente así, no tienen paciencia para nada, no pueden esperar, ¿sí? La euforia por todos lados, por un lado, por otro, y se amargan la vida. No, mire, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas enseñándonos que debemos de aprender la paciencia. La paciencia no quiere decirme quedarme con los brazos cruzados y no hacer nada, no. La paciencia se manifiesta, como dijo un gran escritor, John Maxwell, dijo algo muy importante: la madurez de un líder se conoce en los momentos de tensión, en los momentos de adversidad, ¿sí? Cuando todos vienen contra ti, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Sales corriendo? ¿Qué haces? No, en ese momento es donde necesitamos la paciencia
Paciencia para decir, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión, la decisión correcta para mi vida, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? No sé qué hacer, no sé cómo actuar. Ayúdame a tomar la decisión correcta, ¿sí? Así que, amado hermano, amigo, estamos en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esta de la palabra benignidad es una persona buena. Mire, hoy en día tenemos mucha gente mala y la Biblia ya lo dijo. Los hombres de los últimos tiempos serán impíos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estoy hablando de Timoteo capítulo 6, llenos de maldad, de engaño. Será tiempo de mucha maldad. Pero en medio de todo eso, Dios está buscando personas, hombres y mujeres, que nos acerquemos a Él, que le demos la oportunidad a Dios para que su Espíritu Santo obre en nosotros y nos convertamos, como dice aquí, en personas buenas. Benignidad, que es un fruto o una manifestación del Espíritu Santo. En otras palabras, es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que no se olvide de esa palabra. Benignidad, ser una persona buena. ¿Podré ser una persona buena? Ética en todas las áreas. Qué difícil, ¿cierto? En la moral, en lo espiritual. Esa palabra que se nos ha enseñado, la integridad. Qué palabra tan profunda. Integridad significa sin doblez, ¿cierto? No hay doblez. Integridad. Qué difícil ser íntegro en los tiempos que estamos viviendo. Pero Dios está buscando a esos hombres, esas mujeres, que puedan dejarse guiar por el Espíritu Santo, moldear por el Espíritu Santo, para que Él obre y produzca en cada uno de nosotros esa benignidad. Benignidad, dije, es bueno. Benignidad viene de lo bueno, ser personas buenas. Y sigue diciendo la Escritura, ¿no? Y bondad, bondadosos. Qué difícil ser bondadosos en estos tiempos. La persona bondadosa es aquel que entrega, que da, que siembra. Significa también algo que nace del corazón, ¿cierto? ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Ser bondadosos. Todo esto es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? También dice que produce fe, mas el fruto del Espíritu Santo es fe. Se nos enseñó que hay fe como fruto y fe como don. La fe como fruto la produce el Espíritu Santo en el creyente. Todos tenemos que tener el fruto de la fe. La fe es la que nos lleva a creer que esta palabra es escrita por el Señor. Hoy en día se ataca mucho la Biblia. Es un libro cualquiera. El papel puede con lo que le pongan, dice la gente. Yo le respondo, le digo, claro, hasta con la palabra de Dios pudo. Sí, la palabra de Dios también la recibió ahí el papel, como decimos, ¿no? Y dice la Escritura ahí, para ir haciendo una aplicación, fe, mansedumbre. Mire, ¿cómo convertirnos en personas mansas? No mensas, sino mansas, como dijo alguien, ¿no? Mansa, la mansedumbre es dada por el Espíritu Santo. Ese esposo, esa esposa que antes, como decimos, era un tigre o una loba, dicen por ahí, ahora puede ser una mansa paloma, transformado por el Señor. ¿Por qué? Porque ha habido un corazón dispuesto a dejarse moldear por el Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, algo también difícil de adquirir en la vida, pero la templanza es la capacidad de decir sí o no. Y sobre todo, rechazar las obras del mal, las obras de la carne, las obras negativas, ¿cierto? Templanza. Y termina diciendo aquí la palabra, y contra tales cosas no hay ley. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Produce la vida cristiana en cada uno de nosotros, ¿sí? Manifiesta su obrar, su poder en nuestras vidas. Nos forma, nos edifica y nos capacita para ser buenos cristianos. Así que quiero terminar en esta mañana diciendo, o más bien haciendo una pregunta. ¿Nos estamos dejando ayudar por el Espíritu Santo? Recuerde que el anhelo del Espíritu Santo es ayudarnos. Su propósito es formarnos. Su propósito es enseñarnos la palabra, este libro precioso, la palabra de Dios revelada. Su propósito es revelarnos a Jesús, mostrarnos a Jesús, pero nace esa pregunta. ¿Nos estamos dejando ayudar por el Espíritu Santo? Y la respuesta está en cada uno de nosotros. Entonces, el consejo es dejémonos ayudar por el Espíritu Santo, porque Él quiere
producir en nosotros todo lo que hay en Jesús, darnos lo que hay en Jesús, darnos lo que hay en el corazón de Dios. Así que, concluyendo con nuestro tema, ¿cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces decimos, obra de una manera grande, una manera amplia y una manera sobrenatural. Quiero terminar orando en esta mañana. No sé si algún comentario a través de las redes, mi hermano Luis, antes de orar, alguna inquietud por allí, que no se nos escape, para orar por todos nuestros oyentes, por todos nuestros hermanos, hermanas que están a través de las redes sociales en esta mañana. Saludos que están escuchando. Amén. Muchos saludos que a nuestros hermanos que están en sintonía en los diferentes lugares, diferentes países y en las diferentes redes sociales. Quiero orar esta mañana, mi hermano Luis, oremos esta mañana por las personas que están en sintonía con nosotros y aquellos que tendrán la oportunidad de ver este video, tal vez el audio a través del Facebook, a través de YouTube. Y por qué no decir a estas redes que las estaremos enviando, ¿cierto? La bendición de las redes es que quedan grabadas y las podemos reenviar a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amado hermano, no sé cuál es su situación, cómo está viviendo la vida cristiana, si está permitiendo que el Espíritu Santo obre en la vida. Y si no es así, pues vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra a través de estas ondas radiales. Gracias por la Radio Quinchuquí. Gracias por la visión que has dado a tu hijo Luis para seguir adelante con este proyecto, Señor. Bendice a los oyentes o aquellos que están sembrando para este ministerio. Bendígalos, recompénsales, Señor, y provéeles cada día más. Bendecimos la vida de nuestros oyentes. Padre, oramos por la debilidad de cada uno, con las cosas con las cuales batallamos, Señor, tal vez la ira, el enojo, la impaciencia y aquellas cosas que no nos permiten ver tu obrar y tu mover, Señor. Oramos para que el Espíritu de Dios siga obrando de una manera sobrenatural en cada uno de tus hijos, de tus hijas en el mundo entero, en la iglesia, esa iglesia que tú estás formando, Señor, que tú vendrás a llevar, esa iglesia, Señor, que está siendo preparada, que la Biblia la llama la novia de Jesucristo, la novia del Cordero. El Espíritu Santo la está preparando, formando para ese encuentro. Padre, muchas gracias. Bendigo a los oyentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga grandemente y como decimos acá en el idioma quichua, ¿no? Taita Dios bendiciachu, wauki y pani. Dios pasimita, la palabra de Dios. Amén. Semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios paximita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.